Muy buenas tardes, estimados maestros. Vamos a empezar con personal social, específicamente ahora los conceptos de interpretación de fuentes y luego los conceptos históricos. Debemos recordar que el día de ayer hemos hecho asunto público, dilema moral y reflexión ética. Deben recordar que cada uno de los conceptos tiene sus propias palabras clave, tiene sus propios trucos y ahora vamos a ver interpretación de fuentes históricas. Vamos viendo, según el Ministerio de Educación, esta capacidad consiste en reconocer la variedad de fuentes y utilidad para estudiar un hecho o proceso histórico. Es ubicarlas en su contexto y comprender de manera crítica que reflejan un punto de vista particular y tienen diferentes grados de veracidad. En la interpretación de fuentes históricas vamos viendo que se van a reconocer hechos, acciones o actividades que realiza un personaje o grupo de personas, o en algunos casos puede ser una cultura. Vamos viendo que deben explicar el porqué de su afirmación, contrastándola con otras fuentes. Cuando vean que contrasta con otras fuentes, también es una garantía de respuesta correcta. Y también hay que asumir que hay múltiples interpretaciones de un hecho o acción. Se reflexiona sobre el contexto de creación y la intención del autor de la fuente. Estos son en las casísticas más recientes. Por otro lado, se van a descartar las alternativas en las que solamente se describen las características de las fuentes históricas. Si ven alguna alternativa donde solamente se describen sus características y no se ve los hechos, acciones o actividades, o no se reflexiona sobre quién creó esa fuente o cuál fue su intención, pues esa alternativa se iría. ¿Ya? Ese es el truquito. Vámonos a la página 17. Estamos en la página 17. Vamos viendo el ejercicio 61. Durante una sesión de aprendizaje, una docente presenta a los estudiantes la siguiente pintura rupestre, creada por los primeros pobladores que habitaron Macusani, Puno. Luego de brindar información a los estudiantes acerca de la época y el lugar en que fue elaborada esta pintura rupestre, ¿cuál de las siguientes actividades es más adecuada para ayudar a los estudiantes a interpretar la fuente presentada? A ver, uy, ABC, maestros, ABC.
A ver, somos 140 en el Zoom y solamente 28 respuestas en el chat. Que lleguen a 40 y retroalimento. Así va a ser más significativo para todos. A ver, vamos viendo. La A, ¿eso se queda? Se va. Se van. Se va. Vemos la primera oración. Uy, Es uy, decir, me ganó el cursor. Un ratito, he cambiado de máquina. Ya, vemos acá que le escribe. Muy bien. Vamos viendo en la segunda oración. Sigue describiendo. No hay reflexión acerca del autor o los actores o las personas que están en esa fuente. Que comenten cómo deberían haber sido representados. No, no hay reflexión ahí. Solamente se dedica a describir. La A se va. La B, esa se queda. Se queda. queda. Vamos viendo. Primera frase que yo voy a resaltar es que acciones. Voy viendo que también está personas y animales. En este caso son quienes están ahí. Y después en la segunda parte la dice que expliquen por qué creen que nuevamente las personas. Menciona acá. Voy a mutear ya. Maestro Héctor Fernández, cuiden sus audios, pues, porque a mí sí me interesa que participen y pregunten mientras que yo retroalimento, ¿no? Pero si están activando sus audios, si hay ruido externo, no se va a poder. Muy bien. Luego vamos viendo que sí, van a buscar diversas fuentes para contrastar sus respuestas. La B tiene, en este caso el truco, quiero consolidarlo, hechos, acciones o actividades realizados por un personaje o grupo de personas. Y encima lo contrasta con otras fuentes. Sí, la B está muy buena. La C, se queda. Uy. Se va. Se va. La primera, nuevamente, descripción. En la segunda, ¿qué tipos de animales eran cazados en esa época? ¿Qué tipos de animales? Pero no te está preguntando qué es lo que hacen esos animales, qué acciones realizan. No te está diciendo ello. Ah, ¿quieres más verbos que te indiquen acción? Ya, ¿quieres más verbos que te indiquen acción? Mira, en la B realizan, acá realizaban. ¿Se dan cuenta acá que en la B se centra más que todo en las acciones? Acciones, actividades, y en cambio en la C solamente, si menciona animales, pero es para descripción en la segunda, y vamos viendo, elaboren un listado en que se indiquen qué otras actividades realizaban las personas en esa época. Por fin, una secuencia buena. Pero si contamos las estructuras, ¿qué alternativa tiene más estructuras buenas? ¿La B o la C? La B. La B. La B. Muy bien. Entonces, ¿cuál va a ser el truco a partir de ahora para interpretación de fuentes históricas? Es que haya acciones, actividades relacionadas con personas, culturas, ¿ya? Y no solamente que se centre en la descripción. Suele complementarse también con ¿qué? Con la contrastación de otras fuentes. Muy bien, vamos viendo ahora una preguntita más de interpretación de fuentes históricas. Aprovechando que en la IE se ha realizado hace poco la final del campeonato de fútbol en el marco de las Olimpiadas Escolares, un docente del ciclo 4 ha decidido aprovechar la situación para realizar la siguiente actividad. Pedir a 5 estudiantes que frente a sus compañeros se turnen para redactar brevemente la final del campeonato de fútbol. Indicar a los 5 estudiantes que mientras cada uno de ellos está relatando la final del campeonato de fútbol, los otros 4 esperarán fuera del aula, sin oír el relato de su compañero. Luego organizar una plenaria donde todos los estudiantes expliquen en qué se diferencian los relatos de sus compañeros y por qué razón los relatos no coinciden.
Si el propósito del docente es favorecer que los estudiantes inicien el desarrollo de la capacidad de interpretación crítica, acá está el propósito, mira. Que se inicien en el desarrollo de la capacidad de interpretación crítica de fuentes. ¿Por qué la actividad planteada es pertinente para este propósito? Ojo, te pregunta por qué la actividad es pertinente, ¿ah? ¿Por qué? A ver, vamos viendo. ABC, ABC. A ver, vamos viendo. 36 respuestas en el chat. Somos 160 conectados. Que por lo menos lleguemos a 45. Vamos, maestros.
Muy bien, vamos viendo entonces lo siguiente. La A, ¿se queda? Se va. Se va. Se va. Vamos viendo porque los estudiantes expliquen por qué los testimonios orales pueden ser fuentes menos fiables. No, los testimonios orales no pueden ser fuentes menos fiables. Ojo. No es un criterio, el que sea oral o el que sea escrito no es un criterio. Muestra un santo audio. Muy bien, vamos viendo. La B, ¿esa se queda? Se va. Se va. Va. Porque ayuda a que los estudiantes identifiquen fuentes que ofrecen relatos auténticos para explicar. No, acá no está en cuestión que sean relatos auténticos. Y la C, ¿esa se queda? Se queda. Se queda. ¿Por qué? queda. Porque los estudiantes van a reconocer que de un mismo hecho pueden derivarse diferentes narraciones sobre él, ¿no? Muy bien, en este caso, la final del campeonato ha sido narrada de distintas maneras. Muy bien, hay distintas versiones o narraciones. La respuesta es la Ya alternativa. había empezado, ya vamos. Shiva, por favor. No, hijo, Vamos no a- sé. Profesor, Profe sí es exacto. profesor, ya. Una más y retiro, ¿ya? Porque no se va a poder así. Yo prefiero que me pregunten y que sigamos avanzando. El propósito de un docente del ciclo cuarto es que los estudiantes interpreten fuentes históricas acerca de la cultura moche. Para el desarrollo de las actividades, el docente les presenta la siguiente fotografía de un cántaro moche. ¿Cuál de las siguientes acciones es más adecuada para promover la interpretación de la fuente presentada? A ver, justamente el truco, ya saben cuál es el truquito, ¿ah? Fuente presentada. A ver, vamos viendo. La A, ¿esa se queda? Se va.
Se No va. se va, se Va. queda, se Se queda. va, A ver, maestro. vamos viendo. La primera parte, descripción. Ya. La segunda parte, un objeto de forma similar, sigue siendo descripción. Y la tercera, que comenten las diferencias entre ambos objetos, pues siguen describiendo, en este caso comparándolo, diferenciándolo. La A se va, ¿qué habíamos dicho? Se va. Se van las alternativas donde solo se describe nada más. Y no hay el reconocimiento de acciones, actividades de un personaje o grupo de personas. Y también hay que ver que, grupo de personas, hechos, acciones, actividades, creación. ahí está Miguel, hay personas que susurran, ¿no? Si susurran, mutense. Tenemos también el otro aspecto en las casuísticas recientes de creación y la intención del autor de la fuente. Muy bien, la B, eso se queda. Se va. Queda. Así, ya vamos queda, viendo. maestro. La tabla que describen, ya. Los tres Después describen. vamos viendo, uy, pero describen al personaje, mira, describen la acción realizada por el personaje. ¿Acaso no nos interesaban las acciones, los hechos que realiza un personaje o un grupo de personas? Vamos viendo nuevamente, si es que se te pasó, nuevamente dice, para conocer las actividades que realizaban los moches. ¿Se ve o no se ve que hay actividades, hechos, acciones, en este caso personajes, o en el de última oración tenemos una cultura? ¿Sí, maestros? Sí. Ya. Ahora sí vamos a ver la C. De repente la C está mejor, no sé. La C, se queda. Se va. Se va. Se va. maestro. Se va. Descripción. No hay En la nada de segunda oración, personajes. materiales y colores sigue siendo descripción. Y la última, características. Características también sigue siendo descripción. ¿Cuál fue la respuesta? La B. La B. La B. ¿Qué habíamos dicho? No es que cuando tenga descripción se nivele. Se elimina cuando solamente hay descripción y ya no se ve nada de las acciones, hechos realizados por personajes o culturas. Ese es el detalle, ¿ya? La B es la respuesta. Vamos viendo. Uy, una pregunta de nombramiento 2019 que... Profesor Giancarlos, Te escucho. buenas tardes todos. Antes de que pase, por favor, quisiera que profundice un poquito, porque no me quedó claro la pregunta 62, anterior a ella, en donde usted refiere, quisiera sobre todo que me aclare a qué capacidad está enfocado cuando dice interpretación crítica de fuentes. Ya, a ver, vamos viendo. Cuando nosotros tenemos el trabajo de las áreas, tenemos también las competencias. Así Ya. es. Yo me he dado cuenta que hay muchos maestros, cuando estudian o cuando capacitan, me ha pasado también en el área de comunicación, que son muy insidiosos en que quieren ver qué capacidad, no, primero el área, ¿no? Ya tenemos las 4 áreas. Después quieren ver la competencia, ya, la competencia en este caso. Y también me he dado cuenta que incluso quieren llegar hasta la capacidad. Primero, sí, te voy a dar esta reflexión y luego te voy a responder. Si hacemos eso al momento de estar estudiando o de estar dando un examen, pues va a ser mucho más complicado, porque al momento de evocar o recordar vamos a tener mayor confusión y vamos a tomar mucho más tiempo del común, ¿no? Del realizado. Ahora, en cuanto al área, si nosotros estamos trabajando con esta área de personal social, pues vemos que en personal social estas competencias como construir su identidad, como la competencia de convive y participa democráticamente, corresponden con lo que es DPCC en secundaria. En este caso estamos con construir interpretaciones históricas. Exactamente estamos con la capacidad interpreta críticamente fuentes diversas. ¿Sí? Todas estas preguntas las he agrupado porque se refiere a interpreta críticamente fuentes diversas. ¿Sí, maestro? Profesor Giancarlo, una pregunta Sí. con respecto a la 62. A Ya. mí me ha generado cierta duda, ¿no? Entre la A y la C. ¿Por qué la A se descarta? Porque es cierto que los testimonios orales pueden ser fuentes menos fiables. O sea, ¿es cierta esta afirmación? ¿Los Sí. testimonios orales son fuentes menos fiables que las escritas?
pero siempre hay al 100% pues no son, Ninguna se fuente ciñen a entonces a la sería verdad, fiable ¿no? porque Siempre cuando pasa de generación en generación se va distorsionando un poquito. Ahí radica mi confusión. más o menos por esa parte, ¿no? Pero incluso Ujú. las fuentes escritas no son tan fiables, ¿no? Porque si apelamos a esa probabilidad de que se pueda tergiversar o no, también tenemos cartas apócrifas o también algunas Claro, teorías, ¿no? porque la C dice, no, con la C se verifica o sea, corrobora lo que yo estoy pensando. Entonces ahí radica mi duda, ¿no? Por Mm, ejemplo, un mismo hecho, 5 niños lo cuentan de diferente manera. sí, pero el detalle está por qué la razón de los relatos no coinciden. Y no coinciden porque los Entonces, testimonios ¿qué debo orales de son tomar menos en claros. cuenta yo para darle mayor peso a la C y A la decir, C, no, y ya en descartar este las caso dudas la que tengo? termine mejor, ya, yo después le respondo. Ujú. No, ya terminé. Ya. Profesor, Tienes que, buenas pero es que tardes. si nos interrumpimos todos no vamos a avanzar, ¿no? O sea, le voy a Profesor, responder a la maestra. yo no como Eh, pregunto acá, sí puedo preguntar, por favor. Pero maestra, ¿te parece pertinente que si le quiero responder primero a la maestra y tú me estás interrumpiendo, ¿te Ay, parece pertinente? disculpe, pensé que ya terminó ya. Disculpe. Muy bien, tenemos entonces que fijarnos, aparte del propósito, la información que nos provee el caso, ¿sí? En este caso vemos que hay 5 estudiantes y cada uno tiene su propia versión. En la plenaria van viendo que expliquen en qué se diferencian los relatos de sus compañeros y por qué razón los relatos no coinciden. Los relatos no coinciden porque los testimonios orales pueden ser fuentes menos fiables o los relatos no coinciden de este caso, ¿no? De los 5 estudiantes en un campeonato de fútbol, no coinciden porque de un mismo hecho pueden derivarse diferentes narraciones. A la maestra anterior. ¿Sí? Aló, maestra anterior. Sí, me escucho. Ya, sí se dio cuenta que tenemos que tener en cuenta la información del caso y resaltarlo para poder descartar. Sí, gracias por la explicación. Ya, listo, maestra que me interrumpió, ¿me puede...? Ay, Sí. profesor, disculpe, pensé que había terminado. Quisiera que no me queda bien claro, a pesar que he leído esa parte, ¿a qué se refiere interpretaciones de fuentes históricas? ¿Te refieres a esto? Sí, ajá, sí, A está. reconocer la variedad de fuentes y cómo nos sirve para estudiar un hecho o proceso histórico. Así es. ¿Ya? O sea, cómo el estudiante puede reconocer que hay distintas fuentes de información y que le va a servir para que pueda estudiar un hecho o proceso histórico. Y que tiene que ubicarlas en un contexto. ¿Sí? Así, yo, profesor, gracias. Ya. Le voy a hacer una pequeña reflexión antes de seguir ya y avanzar. A veces hay momentos en los que nosotros nos trabamos, nos bloqueamos. Recuerden que primaria son 4 áreas, a diferencia de comunicación, de PSC o ciencia y tecnología, ¿no? Bueno, el conocimiento puede ser mucho más específico, pero si se van a centrar en específicamente qué capacidad resuelve esta casuística y lo quieren marcar de esa manera, y si quieren ahondar demasiado en la teoría, yo creo que van a tener problemas. Pero si se centran en los trucos, sacándole provechos a ello, creo que el resultado va a ser distinto. Muy bien, ahora sí, esta es mi reflexión. Los estudiantes de quinto grado han realizado una visita a una casona del periodo virreinal para recoger información acerca de la vida cotidiana de esa época. Luego, a partir de la información recogida y la visita, los estudiantes señalan en un plano los distintos ambientes de la casona visitada. Para continuar con la interpretación crítica de la casona visitada como fuente que contribuye a explicar la vida cotidiana en el virreinato, ¿cuál de las siguientes acciones es la más pertinente? Te marco acá mejor lo que se quiere. Ya continuar con la interpretación crítica de la casona visitada. Nuevamente, te pide interpretación crítica, aplica los trucos. Esta es la única diapositiva de interpretación de fuentes históricas. Ya se sabe qué se tiene que hacer y qué se elimina. Vamos, maestros, no nos compliquemos.
A ver, vamos viendo, hay 28 respuestas. Vamos, 40 y retroalimento. A ver, vamos viendo. Vamos analizando este ejercicio 86. De ahí creo que ya nos vamos a la teoría. A ver, la A, ¿eso se queda? Queda. A ver, yo veo descripción en la primera, ya. Te No hay queda, que te queda. ser prejuicioso con la descripción. Hay que ver la segunda parte porque acá hay un conector luego. Que indiquen qué grupos sociales creen que realizaron estas actividades. ¡Ajá! Grupos sociales realizaron actividades. Ya. Ahora, ¿qué función cumplió la casona en el periodo virreinal? Ya, Expliquen. vamos viendo. La B, ¿eso se queda? Se va. Va, descripción. Bueno, no hay que ser prejuicioso con la descripción. Que comparen las características. Uy, ya van 2 de descripción, ¿ah? Uy, creo que ya no, ya. Y la tercera parte, que señalen que ambiente de la casona no existen. Sigue con descripción. Toda la vez era descripción, por eso la eliminamos. Porque en interpretación crítica, solo lo que es descripción se va. La C, ¿eso se queda? Se va. Se va. Se va. Describan las principales, qué estilo arquitectónico, eso sigue siendo descripción. Que indique que otros edificios del mismo estilo arquitectónico, descripción. ¿Cuál es la respuesta entonces? La A. La A. ¿Ven? Así de fácil. Muy bien. La respuesta y la alternativa A. Cada vez que vean interpretación crítica, acuérdense. Hay que centrarnos en los hechos, acciones o actividades, aunque se han dado cuenta que la palabra actividades es la que más ha aparecido en primaria, que realizan un personaje o grupo de personas. En algunos casos puede ser una cultura. En las casuísticas actuales, bueno, en el caso de secundaria, vemos que se reflexiona sobre la creación o intención del autor de la fuente. Muy bien, ahora sí, vamos a conceptos históricos, pero si vamos a conceptos históricos necesito primero ir a la parte teórica. Muy bien, conceptos históricos. Todo hecho histórico se puede ubicar en una unidad temporal. En función a la relación de distintos hechos históricos, se establecen relaciones de secuencia cronológica. Cada vez que te piden ordenar, es secuencia cronológica. Si los hechos históricos suceden en distintos lugares o contextos, pero es en una misma época, se puede establecer relaciones de simultaneidad. ¿Qué es simultaneidad? O para que haya simultaneidad, que suceden en distintos lugares o contextos, pero en una misma época o un mismo periodo. A los contenidos históricos particulares se les denomina conceptos de primer orden, ¿no? Entendiéndolos como estas periodificaciones que conocemos, ¿no? Descubrimiento de América, conquista, independencia, porfiriato, Revolución Mexicana. Esos son los contenidos históricos, o también de primer orden. En cambio, los contenidos analíticos o metahistóricos se les denomina en segundo orden, y son los que vienen en los exámenes de personal social primaria. Cambio y permanencia, relevancia, evidencia, causa, y ahí vamos a ver multicausalidad y empatía. Vamos viendo que cambio se refiere a cómo modifica un acontecimiento los procesos económicos. Vamos viendo que puede haber modificaciones de procesos económicos, políticos, sociales o culturales. Y también vamos observando
que se responde a la pregunta, ¿qué permanece después del acontecimiento? ¿Qué similitudes y diferencias hay? Pero si se mantiene alguna característica, algún proceso económico, si se mantiene, pues tenemos permanencia. Si hay modificaciones, se llama cambio. Pero si algunos aspectos no han cambiado, hablamos de permanencia. Entonces, en estos procesos hablamos de cambio y permanencia. También hablamos de relevancia o importancia histórica de un hecho. ¿Y por qué puede ser relevante o importante un hecho? Por la duración del acontecimiento, por el número de personas o sociedades que impactó, o por su importancia para un grupo o país. Por otro lado, también tenemos la evidencia, ¿no? ¿Qué fuentes primarias existen del acontecimiento? ¿Qué evidencias se pueden obtener de las fuentes primarias? Si se contradicen las evidencias o si son concluyentes. Entonces, esto es en cuanto a evidencia. No viene mucho en los exámenes. Vamos ahora con causas o causalidad. ¿Cuáles son las causas del acontecimiento? Y vamos viendo que los estudiantes deben entender que hay muchos hechos históricos en los que encontramos múltiples causas. Cuando son muchas causas que explican un fenómeno o acontecimiento, cuando son múltiples causas, se conoce como multicausalidad. Por otro lado, también tenemos la empatía. Si la empatía nosotros lo hemos visto como ponerse en el lugar del otro, pues vamos a abordar empatía preguntándonos cuál era la mentalidad de la época. O vamos viendo cuál era la motivación de los sujetos del acontecimiento. O cómo valoraron los diferentes sujetos un acontecimiento. Es decir, ponernos en el lugar de la persona de ese tiempo, de esa época. Esa es empatía. Y finalmente vamos a desarrollar la conciencia histórica, pues esto utiliza procedimientos para la construcción de la temporalidad y del cambio o continuidad en un proceso que va del pasado hacia el futuro. Muy bien, vamos viendo entonces lo siguiente. Vamos viendo, acá está. Esta preguntita, la pregunta 63. Un docente ha pedido a los estudiantes que lleven a la próxima sesión de aprendizaje libros publicados hace mucho tiempo y libros publicados recientemente para desarrollar la siguiente actividad. Primero, solicitará a los estudiantes que se agrupen en equipos de 2. Segundo, después de haberles enseñado cómo identificar la fecha de publicación de los libros, les pedirá que coloquen sobre cada uno de los libros una etiqueta que señale la fecha de publicación. Por último, les solicitará que ordenen los libros, ubicándolos de izquierda a derecha y del más antiguo al más reciente, respectivamente. ¿A cuál de los siguientes aprendizajes favorece la actividad escrita? Me quedo con la última frase. A ver, vamos viendo. A, B, C, más. A, B, C.
La A, ¿esa se queda? A Se ver. queda. Se queda, se queda. Se queda. Vamos viendo ahí que sí hay una secuencia porque va a tener en cuenta el orden, ubicándolos de izquierda a derecha del más antiguo al más reciente. Sí cumple. La A se va quedando. La B, ¿esa se queda? Se va. Se va. Diferentes unidades temporales. ¿Vemos ahí diferentes unidades temporales? No, no vemos ahí que está ordenándolo en años, lustros, décadas, siglos, no. Y acá está Muy bien. Ajá. Eso después. Vamos, la C, ¿esa se queda? Se va. Va, clasificación de los hechos de acuerdo a una periodización. No hay periodización. La respuesta entonces es la alternativa A. Muy bien. Un grupo de estudiantes del ciclo 4 ha elaborado el siguiente organizador gráfico. Ya, antes de irnos al descarte y que siga leyendo, una consulta. Si acá dice conquista del Tahuantinsuyo y a la izquierda dice guerra civil entre Huáscar y Atahualpa, apoyo de algunos grupos indígenas a los españoles, ¿qué relación hay entre esto y la conquista del Tahuantinsuyo? Causa-efecto. Ah, causa y este es el efecto, ¿no? Y la conquista del Tahuantinsuyo a su vez fue causa ¿de qué? De la disminución de la población indígena, ¿no? Y ese es su efecto. Ya. Muy bien. Listo, ahora sí. Voy a mutear algunos con ruido externo. Maestro Héctor Fernández, tu audio creo. A ver, ¿cuál de los siguientes desempeños vinculados a la construcción de interpretaciones históricas evidencia principalmente el trabajo elaborado por este grupo de estudiantes? ABC, maestros, ABC. Causa y consecuencia me dicen en el chat. Ya lo encontraron entonces en el chat, creo, ¿ah? Vamos. Ah, recién llegan a 40 respuestas en el chat. La A, ¿esa se queda? Se va. Causas estructurales, coyunturales. Se va. No, se va. La B, ¿esa se queda? Se va. Variables y continuidades. No. La C, ¿esa se queda?
Se queda. Se queda. Queda exactamente por la palabrita multicausalidad, ¿no? Vamos viendo ahí que hay distintas causas, ¿no? Acerca de un determinado hecho. Ahora sí, a ver, vamos viendo acá. Vamos a ver este gráfico. Una docente de cuarto grado está desarrollando con sus estudiantes una unidad sobre las sociedades que existieron en nuestro territorio antes de los incas. Al abordar el periodo del intermedio temprano, les presenta a los estudiantes los recursos que se muestran a continuación. ¿Cuál de las siguientes habilidades es posible trabajar con los estudiantes a partir de los recursos presentados? A, B, C, D. A, B, C, D. A ver.
Acá era preciso analizar las imágenes, por si acaso. ¿Ah? A ver, vamos viendo. Una consulta. En el mapa vemos distintos lugares, distintas regiones, ¿sí? Sí, profesor. Ya. Y tenemos una línea de tiempo y ahí hay años, ¿no? En este caso están por siglos, sí, cada 100 años, ya. La A, ¿se queda? Se queda. Se queda. No tenía. Ya, voy a explicar a los maestros que lo han eliminado, voy a explicarles por qué se queda. Porque dice relaciones de simultaneidad. ¿Y cuál era la condición para simultaneidad? Bueno, lo voy a volver a proyectar, ¿ya? Esto es, cuando hablamos de simultaneidades, hechos históricos que suceden en distintos lugares o contextos, pero que van sucediendo en la misma época. Entonces vemos, por ejemplo, en el año 100, en el año 200, están Vicus, Nazca, Paracas, Recuay, Lima y Moch. ¿Ya? La B, ¿eso se queda? Distintos ritmos en los procesos históricos. No podemos apreciar ahí cambios, ritmos. La C, ¿eso se queda? Tampoco podemos ver ahí cambios y permanencias. Tendría que haber un texto que nos indique qué características se mantienen, qué características han cambiado. A ver, la D, ¿eso se queda? Peor, ¿no? Multicausalidad. Ya sabemos que los gráficos de multicausalidad tienen que ser algo así, como el que hemos visto arriba, ¿no? Ya, muy bien. ¿Cuál es la respuesta entonces? La alternativa A. Siguiente. Luego de que los estudiantes han interpretado críticamente diversas fuentes históricas acerca del proceso de independencia del Perú, cada estudiante ha elaborado organizadores gráficos para explicar algunos aspectos de dicho proceso histórico. En este contexto, un estudiante presenta el siguiente organizador gráfico. A ver. Dice independencia del Perú al centro. A ver, ¿qué dice uno de los círculos? La corrupción del gobierno virreinal. El descontento criollo con el gobierno virreinal. ¿Qué relación hay entre los círculos que están alrededor con el que está al centro? A ver. Causalidad. Causa, o sea que los que están alrededor son las causas y lo que está al centro es su consecuencia, ¿sí? Sí. Ya, listo. Hasta ahí nos entendemos, ¿ya? Muy bien. Ahora sí, muteo. Y recuerden que cuando yo vea 40 respuestas en el chat, recién retroalimento. No es por tiempo, sino por la velocidad de respuesta de ustedes, porque para mí es un indicador. ¿Cuál de los siguientes aprendizajes se evidencia en el organizador gráfico elaborado por el estudiante? ABC, maestros, ABC. Voy a bajar un poquito más. Ahí, ya vamos, ABC. Pregunta Censo 2021. Fácil, ¿no? Pero fue por el análisis previo. La A, ¿dónde se queda? Se va. Se va, periodos históricos no hay, periodización no hay. La B, ¿eso se queda? Se queda. Se queda. Se queda, multicausalidad. Se queda. Muy bien. Y la C, ¿eso se queda? Se va.
Se va. va. Ya vamos viendo dos casos de multicausalidad y se han dado cuenta que necesariamente o aparecen con gráficos, ¿no, maestros? Porque todos son preguntas anteriores al exámenes, yo nunca invento ejercicio. O sea que ya vamos viendo en el 2018, ascenso 2018, y en el ascenso 2021, estamos viendo que hay gráficos. Ahora sí, un docente de quinto grado busca que sus estudiantes construyan... Eso, profesor Giancarlo, disculpe una consultita. Dígame. Profesor, ¿y cómo se reconocería el proceso en una pregunta por decir el proceso histórico? Tendría que haber ahí una línea de tiempo, maestra, ¿sí? No he visto ahí periodos históricos, ¿sí? No he visto. Periodo histórico, no en una línea de tiempo. Sí, ¿ya? Ya, profesor, gracias. A ver, vamos viendo, ya. Un docente de quinto grado busca que sus estudiantes construyan explicaciones históricas a partir de los cambios y las permanencias vinculados a los procesos que se iniciaron con la conquista en el siglo XVI. ¿Cuál de las siguientes actividades es adecuada para dicho propósito? Ya se van a dar cuenta que el cambio y permanencia tiene sus palabras clave. Vamos. A, B, C, A, B, C. Hay 30 respuestas, que llegue a 40, retroalimento. La A, ¿esa se queda? Se Se va. va. Se va. Querían periodos va. históricos. Ahí queda. está. Se Ya. va.
Muy bien, ahí está línea de tiempo y vamos viendo que trabaja periodos históricos y la secuencialidad. Así que no está trabajando cambios y permanencias. La B, ¿eso se queda? Queda. Se queda. Se queda. Se queda. ¿Por qué, profesor? No dice cambio, no dice permanencia, Ahí ni dice sinónimos. cuadro comparativo. Pero dice un comparativo. cuadro comparativo y dice las características de sociedades prehispánica y colonial. Como son dos que se van a comparar, pues ahí vamos a ver cambios y permanencia. Permanencia. Pero eso no me convence. Mejor pasemos a la C. La C, eso se queda. Se va, se queda. No se Se va, se va. va, se va. C se va. ¿Sabes por qué? Porque dice las causas. Y cuando hablamos de causas, es causalidad. Como no nos dicen si son varias causas, multicausalidad. Pero no queremos multicausalidad, ¿no? Muy bien. ¿Cuál es la respuesta entonces? La B. La B. La B, ¿no? Ahí tenemos periodos históricos, secuencialidad en la A, y en la C tenemos causalidad. La que sí trabaja cambios y permanencias es la B. Muy bien. Entonces ya estamos listos, creo, para la pregunta Ascenso 2021. Ahora vamos viendo la pregunta Ascenso 2021. Los estudiantes de quinto grado están realizando un proyecto relacionado con la historia de la localidad. En este contexto, la docente busca que los estudiantes reconozcan la simultaneidad histórica entre hechos diferentes. ¿Cuál de las siguientes acciones pedagógicas es más pertinente para el logro de dicho propósito? ABC, maestros, ABC. La A, ¿eso se queda? Se va. Se va. ¿Qué evento considera más importante? Eso es relevancia, ¿ya? Miren, acá están cambio, relevancia, evidencia, causa, empatía, simultaneidad, secuencialidad o secuencia cronológica, ya. Muy bien. Solicitar que señalen qué cambios creen que este evento generó en la localidad. Ya, cambio y permanencia, también veo acá en la segunda parte de la A, y que organicen esa información en una línea de tiempo. No hay simultaneidad en la A. ¿La B, eso se queda? Se queda. Se queda. Vamos viendo Estaba acá, ocurriendo. acá dice que averigüen qué proceso histórico nacional estaba ocurriendo cuando se fundó la localidad. Son diferentes contextos, pero en una misma época. Muy bien, en una misma fecha. Oye, ¿qué fecha se fundó la localidad? Ajá.
¿Y Los qué históricos fecha? nacionales estaban ocurriendo en ese tiempo, ¿no? Claro, mismo tiempo, diferentes lugares o contextos. Ya, la C, esa se queda. Si no te convence la B, vamos Se con la C. va. Te Se queda, va. esa se queda. Se va. Se va. Se Se va. va. Dice, los hechos históricos que sucedieron en la última década. Que elijan un hecho que consideren importante. Ah, si van a considerar importante, eso es relevancia. Finalmente, pedirles que organicen esta información en una línea de tiempo. Secuencialidad. Veo relevancia y secuencialidad. No vemos simultaneidad histórica en la C, ¿no? Entonces, ¿cuál es la respuesta? La B. ¿Y cumple o no cumple? Si cumple, que sucedan en distintos lugares o Ok, la contextos, pero en una misma fecha o en una misma época. Pareció el ejercicio que hicimos con el mapita y la línea de tiempo al costado, ¿no? Ya. No se preocupen, son como 7 ejercicios más de este tipo de distintos conceptos históricos, así que vamos a consolidarlo, ¿ah? Tomando en cuenta que se acercan las elecciones generales, una institución educativa ha propuesto desarrollar un proyecto relacionado con la participación ciudadana en los procesos electorales. En este contexto, los estudiantes de sexto grado han investigado sobre los procesos electorales en la segunda mitad del siglo XX en el Perú. Después de haber analizado diversas fuentes, un estudiante ha elaborado el siguiente texto. La primera vez que las mujeres participaron en una elección presidencial fue en 1956. Antes de esa fecha solo votaban los varones. Aún en estas elecciones, las personas casadas votaban desde los 18 años, mientras que las personas solteras votaban a partir de los 21 años. Además, para votar en esa época era necesario saber leer y escribir. Sin embargo, desde 1979 y hasta la actualidad, todas las mujeres y varones votan desde los 18 años, sin importar su estado civil o si saben leer y escribir. ¿Cuál de los siguientes aprendizajes se evidencia en el texto elaborado por el estudiante? A, B, C, maestros. A, B, C. Su maestro Héctor, tú eres veloz. Vamos, A, B, C.
La A, ¿esa se queda? Se va. Se va. Se va. Muy bien. Vamos viendo que acá lo que hay, si es que hubiese simultaneidad, tendría que haber distintos lugares. ¿Y estamos en distintos lugares? No, estamos en el Perú, en las elecciones de Perú. Y vamos viendo que las personas, mujeres, participaron en una elección presidencial. Antes solamente votaban los varones, pero hasta la actualidad todas las mujeres sí votan desde los 18 años. Sabemos ahí, algunas cosas han cambiado, otras no. La B, eso se queda. Se queda. Se queda. Se queda, Se cambio queda. permanente. Queda la B. Ajá, hay algunas cosas que han cambiado y otras que no, y está en el mismo lugar. La C, eso se queda. Se va. Va, no hay Se va. multiculturalidad, ¿ya? Ojo, vamos viendo entonces que no es simultaneidad, ¿por qué? Porque está en un solo lugar, en un solo texto, ¿ya? Por eso se fue la A. Vamos viendo que hay cambios y permanencias, porque el cambio es que las mujeres votaron. Y vamos viendo que desde la actualidad todas las mujeres votan, mujeres y varones votan desde los 18 años. ¿Cuál es el cambio? Que votaban a partir de los 21 años. El cambio es que ahora votan desde los 18 años. Muy bien. La respuesta entonces, la alternativa B. Muy bien, vamos con la siguiente preguntita. También el Ascenso 2021. Un docente desarrolla con los estudiantes de segundo grado la siguiente actividad. Dialoga con los estudiantes acerca de las rutinas que suelen realizar los fines de semana. A partir de esto les pide que escriban una actividad que realizaron el último domingo en el horario de 9 a 10 a.m. Luego les entrega un cuadro de doble entrada y les pide que en equipos lo completen con la actividad que realizó cada uno de los estudiantes en el horario indicado. Finalmente solicita a cada equipo que en plenaria compartan las actividades que registraron para el día domingo en dicho horario. ¿Cuál de las siguientes nociones relacionadas con la comprensión del tiempo histórico se busca promover principalmente en la actividad escrita? A, B, C, maestros. A, B, C.
La A, ¿eso se queda? Se va. Se va. Se va. No hay periodización, ¿ah? Se La va, B, se ¿eso se queda? Queda la B. Se queda. Ahora, te voy a demostrar queda. por qué. Estamos hablando Se queda. de los fines de semana, estamos hablando del último domingo, incluso con un horario específico, de 9 a 10. Misma fecha, misma época. A mí, en este caso, es la misma hora. Ya. Dime, ¿pero los contextos o los lugares son los mismos? No. Diferentes, diferentes No, porque contextos. cada estudiante no va a estar en el mismo lugar un último Claro. domingo, ¿no? En ese horario. Entonces, cumple distintos contextos, pero una misma fecha o una época. La respuesta, la La B. B. Y sin duda, la C dice cambio y permanencia. La C, eso se queda. Se va. Se va. Se va. Tendríamos que ver un cambio o permanencia en dos distintas fechas en procesos históricos. La C se va. Y la respuesta sería la alternativa B. Muy bien. Al responder preguntas parecidas o similares, pues va a ser mucho más fácil. Muy bien, ¿ah? A ver, otra de Ascenso 2019. Un grupo de estudiantes se encuentra comentando las líneas de tiempo que elaboraron sobre sus historias familiares. A continuación se presentan los comentarios de 3 estudiantes. En mi línea de tiempo quise que se noten los momentos más importantes de mi vida, como cuando me regalaron a mi perrita. Fue el día más feliz de mi vida. Fue importante para mí porque desde ese día la tengo como compañera de juegos. Berta, yo en cambio quise mostrar que justo el día en que mi papá llegó de un viaje largo, el Perú ganó el partido con el que clasificó al Mundial. Ese día hubo una gran fiesta en la casa y nos quedamos despiertos hasta muy tarde. Carlos dice, en mi línea de tiempo he diferenciado la época cuando vivíamos con mi familia en una casa chiquita y cuando nos mudamos a una casa grande. Luego nació mi tercer hermano, desde entonces somos 4 hermanos. ¿Cuál de los comentarios de los estudiantes evidencia la noción de simultaneidad histórica? Vamos, metro, simultaneidad, tienen que encontrarlo. ABC, ABC. Pablo, hace más rápido cada vez, creo. La A, ¿eso se queda? Se va. Se va. Se va. Los momentos Se más va. importantes Se de mi va. vida, eso es Hay que ser relevancia. solamente 2. Fue importante Dos, para mí, dice, relevancia. Ya. La B, ¿eso se queda? Se queda. 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 El día, ese día en el que llegó su papá, Es una fecha. el Perú ganó el partido en que clasificó el Mundial. Profesor, ¿cuáles son los dos contextos? No entiendo, porque usted me dice 2 lugares, 2 contextos. Ya. Uno es en su casa, o sea, cuando llega su papá, y el otro es a nivel de Perú, cuando ganó el partido que clasificó al Mundial. Esos dos sucedieron en el mismo día. ¿Ya? ¿No te convence? Veamos la C de Carlos. Si es que está peor, nos quedamos con la B. La C, eso se queda. Se va. Se va, se va. Él diferenció la época cuando vivimos con mi familia en una casa chiquita y cuando nos mudamos. Ah, si hay cambios, sí. Porque todavía no digo permanencia, solamente estoy diciendo cambio nada más, ¿no? Sabemos que siempre sale
Por lo general, cambio y permanencia. Ya. Luego nació mi tercer hermano. Desde entonces somos 4 hermanos. Hay cambio. No veo simultaneidad. Profesor, simultaneidad es cuando se da en el mismo día, ¿no? Misma época, misma Misma fecha, diferentes lugares o contextos, ¿sí? Ya, profesor, gracias. Recién lo entendí. Ah, ahí está, es justo la diapositiva. La respuesta entonces es la alternativa B. Ya, la alternativa B. Por eso, mientras más practiquemos, más le van a agarrar el truco. Ah, he visto que hay 2 que han marcado la C. Dice, en la época que cuando vivíamos en mi familia en una casa y cuando nos mudamos. ¿Sabes por qué ella deja de ser simultaneidad, Carlos? Porque son 2 épocas distintas. O sea, son 2 épocas. Para que haya Ajá. simultaneidad, ¿cuántas épocas tiene que haber? ¿1 o 2? Una. La época. No Uno día, la nomás, misma maestro. época. Uno. Claro. A ver, vamos a ver, de nuevo, vamos con Ascenso 2018, vamos a ver si la captamos o no. A ver, vamos viendo. Durante una sesión de aprendizaje, una docente presentó a los estudiantes un conjunto de imágenes representativas del patrimonio cultural de la cultura paracas. Algunos estudiantes se mostraron interesados en las tradiciones funerarias paracas. Por ello, la docente les preguntó lo siguiente. ¿Cómo enterramos hoy en día a nuestros muertos? Los paracas enterraban a sus muertos como se hace actualmente. ¿Qué diferencias encuentran entre sus costumbres funerarias y las nuestras? Si el propósito de la docencia es favorecer la comprensión del tiempo histórico, ¿cuál de los siguientes desempeños se busca promover a partir de las preguntas planteadas? ABC, maestros, ABC. A ver, vamos viendo. La A, ¿se queda? Se va. Queda. Se queda. A ver, yo veo Se que sí hay queda. diferencias y hay similitudes. Ya queda. Se queda la... Ajá, porque está comparando qué cambios hay, ¿no? Cómo enteramos actualmente, hoy en día, y las diferencias que hay, así que cambio y permanencia se queda.
La B, eso se queda. Se va. Se va. Se va a diferentes dimensiones. La C, eso se queda. Se Se va. Se va Se también. va con los ritmos. La respuesta de alternativa A. A. ¿ven? Y hay palabras que nos indican cuándo es un proceso y cuándo es otro distinto proceso. Bien, ¿ah? ¿Cuál de las siguientes actividades favorece que los estudiantes de tercer ciclo reconozcan cambios en las sociedades a través del tiempo en un proceso histórico? Pregunta 70. Vamos. La A, eso se queda. Se va. La A Se se va. va. Se queda. Se va. Se va, Porque se va. estamos viendo que solamente, dice Marque, en qué año sus familias y vecinos llegaron a vivir a su localidad. Tenemos que ver cambios de las sociedades a través del tiempo. La B, eso se queda. Queda. Se queda. 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 ¿Por qué? Porque vamos viendo con estas imágenes de las viviendas de la localidad en cada época.
Vamos viendo que para que haya cambios tiene que haber épocas distintas y van a describir la historia de la vivienda en su localidad para ver cómo ha cambiado. La C, eso se queda. Va. Se va. Solamente están haciendo Se va. una secuencialidad nada más de las actividades. No hay cambio. La D, eso se queda. Se va. Periodización nada más, ¿no? No vemos acá cambios, porque los estudiantes son los que tienen que percatarse de estos cambios. En este caso sí lo van a hacer con la alternativa D. D. Vamos con la pregunta de ascenso 2021, ya estamos consolidando los aprendizajes. Un docente ha planificado una actividad que consiste en que los estudiantes de sexto grado averigüen cómo ha sido el desarrollo de las telecomunicaciones en el Perú entre los siglos XX y XXI. A continuación se presenta esta actividad. Coordinar con los estudiantes la realización de entrevistas a algunos adultos mayores de su familia sobre la forma en que se comunicaban cuando eran niños y estaban lejos de sus familias o amigos, qué les agradaba de esa forma de comunicarse y qué dificultades se presentaban. Luego de realizar las entrevistas, pedir a los estudiantes que las compartan y comenten qué formas existen actualmente para comunicarse con personas que están lejos. Finalmente, reflexionar con los estudiantes a partir de las preguntas. ¿En qué se parece y diferencia la forma cómo se comunicaban estos adultos mayores cuando eran niños en la forma en que nos comunicamos en la actualidad? ¿Cómo te imaginas que será la comunicación en el futuro? ¿Cuál de los siguientes aprendizajes vinculados a la construcción de interpretaciones históricas se busca promover principalmente en la actividad escrita? Vamos, metros, ABC, ABC. A ver, vamos viendo cómo nos va en la identificación. La A, ¿eso se queda? Se va. Se va. Se va, porque acá tenemos un mismo lugar, ¿no? Es el Perú. Así que, simultaneidad, chao.
porque para que haya simultaneidad tiene que haber diferentes lugares o contextos. La B, eso se queda. Se va. Se va. queda. Me dijeron que se queda. A ver, ¿dónde? No, no, está? perdón. Se va, se va, se va. Se va. Y la C, eso se queda. Queda. Se queda. Se queda. Pero vamos viendo entonces por qué es cambio y ¿Por qué? permanencia. Vamos viendo las formas actuales que hay para comunicarse y ellos les van a preguntar en qué se parece y diferencia la forma como se comunicaban. Específicamente se parece y diferencia, ¿ya? Y vamos viendo entonces que estas palabritas nos indican que hay cambios y permanencia. Profesor, ¿por qué no hay secuencialidad? Yo marqué secuencialidad. Para que haya secuencialidad, por lo general tiene que haber una línea de tiempo y distintos periodos sucesivos para poder contrastarlos. En cambio acá solamente estamos siglo XX, XXI, creo que esto les engañó, ¿no? Pero si te das cuenta, lo más importante de esta actividad es que ellos van a comentar las diferentes formas y en qué se parecen, en qué se diferencian. ¿Sí, maestros? Sí, profesor. Ya está. Es que de hacer tantos Sí. casos de cambio y permanencia ya está quedando un poco más claro, ¿no? Muy Sí, bien. porque ahí ya nos estamos dando cuenta que Claro, y por descubrimiento. Otra cosa es que alguien te lo proceso. diga, ¿no? Ujú. Bien, por descubrimiento. Bien, maestra. Vamos, nos quedan 3 ejercicios más de estos tipos antes de pasar a geografía el día sábado. El día sábado sí terminamos personal social y el domingo comenzamos con ciencia y tecnología. Una docente está planificando que los estudiantes de 5º grado analicen el proceso de la independencia del Perú y busca plantear algunas preguntas relacionadas con el estudio de dicho proceso. ¿Cuál de las siguientes preguntas promueve el reconocimiento de la relevancia histórica del proceso de independencia? Yo les he dicho varias veces, esto se va porque es relevancia. Aquel que me ha prestado atención lo va a hacer fácil, ¿ah? Primera vez que vemos relevancia histórica en primaria, en personal social. Vino en el nombramiento 2022. Vamos, metros.
La A, eso se queda. Se Se va. va. Se va. Se va. Se va. Acá hay multicausalidad, principales causas. No queremos multicausalidad, queremos relevancia histórica. Se va la A. La B, eso se queda. Queda. Se queda. Se Se queda la B. queda. O sea, la importancia de la organización actual del Estado. ¿Y por qué es tan importante? Influye en la independencia. ¿No te convence? Ya fácil, leamos la C. La C, ¿se va o se queda? Se va. Se va. Se va, porque si comparamos el proceso de independencia de otros países, ¿a eso a qué se parece? ¿Se parece a qué? Simultaneidad. ¿Por qué? Porque son diferentes lugares, diferentes contextos. Contexto. Ah, ¿se acuerdan o no se acuerdan? Ya. Entonces, sí, pues la respuesta es la alternativa B, porque se va a ver la relevancia histórica de ¿qué? De la organización actual del Estado, ¿no? Y esto cómo influyó en la independencia. La respuesta es la alternativa B. Nos quedan dos últimas preguntitas de Ascenso 2019. A ver, vamos viéndola. Los estudiantes de cuarto grado están llevando a cabo un proyecto relacionado con su historia familiar. En este contexto, el docente les entrega una línea de tiempo donde solo se han indicado los años, para que ellos lo completen con hechos de su historia familiar. A continuación se presenta la línea de tiempo que completó Julia, una de las estudiantes. ¿Cuál de los siguientes aprendizajes se evidencia principalmente en la línea de tiempo elaborada por la estudiante? Termino este ejercicio y doy una reflexión acerca de la línea de tiempo. Hay algunas maestras que me preguntaron, profesor, cada vez que aparece línea de tiempo, ¿qué procesos hay? Eso voy a responder después de esta pregunta. Vamos. A ver, vamos viendo. La A, ¿ya se queda? Se Queda. queda. Se queda. Se queda, son periodos.
Una de las preguntas que yo les iba a decir, bueno, una de las reflexiones que les iba a decir es que cada vez que hay línea de tiempo hay periodos o periodización o secuencialidad. Ya, la B, eso se queda. Se va. Simultaneidad tendría que ser en una misma fecha, época. ¿Hay una misma fecha o época? No. No. Hay varias. Por eso se va a simultaneidad. Bien, ¿ah? La C, eso se queda. Se va. No podemos establecer multicausalidad. No hay un listado de causas ahí, como en los gráficos que hemos visto al inicio de esta clase. La respuesta y la alternativa. Muy bien. Y ahora sí, la ultimita de Ascenso 2019, que tiene que ver con personal social. El docente revisa junto con Julia su línea de tiempo. Durante esta revisión, el docente busca promover el desarrollo de nociones de cambio y permanencia. ¡Su fuerte, maestros! ¿Cuál de las siguientes acciones es adecuada para el logro de este propósito? Vamos atrás. ABC, ABC. A ver, vamos viendo. La A, ¿ya se queda? Queda. Se queda, me dicen, que describa cómo era su vida y de su familia cuando vivían en Ayacucho. ¿Cómo es ahora? ¿Ya? Uy, mira, diferencia, sí. Y similitud. Similitudes. Ajá. Ese es cambio y permanencia. La B, ¿ya se queda? Se va. ¿Qué es lo que más le gustaba? Que pregunta a sus padres las motivaciones que tuvieron para irse a vivir a otro lugar. Motivaciones que tuvieron, causalidad. No queremos causalidad acá. La C, ¿eso se queda? Va. Se va. Se va. Más importante, ya. La más importante es relevancia. Y pedirle que mencione cuál fue el hecho que produjo el inicio de cada uno de estos periodos de su historia. El hecho que produjo el inicio de cada uno de estos periodos. Causalidad en la segunda parte. ¿Hay cambio y permanencia en la C? No. La respuesta es la alternativa. Muy Ok. bien. Ahora sí, para reforzar. ¿Se han dado cuenta de que de todos estos conceptos metahistóricos, empatía no vino en ningún examen desde el 2015, no hay empatía? Causalidad, multicausalidad sí viene. Evidencia no viene. Relevancia sí, vino una pregunta. Cambio y permanencia,
varios, ¿no? Simultaneidad también. Y vamos viendo entonces que en personal social relacionado a historia vienen preguntitas de interpretación de fuentes históricas y también de estos conceptos históricos, ¿ya? Más allá de que se trabajen las capacidades, interpreta críticamente fuentes diversas, comprende el tiempo histórico, elabora explicaciones sobre procesos históricos, más allá es cómo nos damos cuenta, qué palabritas o qué trucos hay detrás de estos casos para que nosotros lo resolvamos en el examen. Porque si vas con demasiada teoría, te lo digo por experiencia también, puede ser que se bloquee, ¿ya? O por el estrés, ansiedad de dar un examen, o por problemas de sueño, ya que la mayoría madruga o tiene que transportarse, pues justamente el exceso de teoría suele pasar factura. ¿Sí, maestros? Nos faltan solamente 9 páginas, tiene que ver con geografía, ¿ya? Y con eso terminamos personal social el día sábado y el día domingo iniciamos con ciencia y tecnología, con el plato fuerte de la casa. El plato fuerte de la casa es variables, ¿ya? El día domingo hacemos variables y estas preguntitas que faltan acá lo vamos a hacer el día sábado. Y recuerden que conforme se acerque la fecha, voy a aumentar el horario. De repente empezamos media hora más, nos tomamos media hora más después. Lo importante está en que estemos bien preparados. Muy bien, maestros. Nos vemos. Mando la grabación en media horita, ¿ya? Media hora es suficiente para que... Gracias. Sí, nos vemos. Buenas noches. Bendiciones. Gracias. Nos vemos. Gracias. Chao.